Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Si son nuevos por aquí me presento, soy y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, series turcas, moda, belleza, y sobre todo de nuestras actrices favoritas. Y precisamente de una de ellas, de una que ocupa un lugar muy especial en mi corazón, es de quien vamos a hablar hoy. ¿Ya adivinaron de quién se trata? Exacto. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa talentosa y carismática actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con su belleza, su talento y su encanto natural. En este vídeo vamos a explorar las razones por las que Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y seguramente en el de muchos de ustedes también. Vamos a repasar su carrera, desde sus inicios hasta sus papeles más icónicos, y vamos a analizar por qué su impacto va más allá de la pantalla. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si les gusta este tipo de contenido. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Así que sin más preámbulos comencemos. Hande Erçel, ¿dónde empezar? Creo que para muchos de nosotros nuestra primera impresión de ella fue en Güneş Inkler, donde interpretó a Selin Yılmaz. Recuerdo que cuando la vi por primera vez pensé, wow, ¿quién es esta chica? Su belleza era innegable, sí, pero había algo más, una chispa, una frescura que la diferenciaba de otras actrices. Selin era un personaje complejo, rebelde, pero con un corazón enorme, y Hande logró captar cada una de esas facetas a la perfección. Creo que algo que me impactó mucho de su actuación en Güneş Inkler fue su capacidad para transmitir emociones con la mirada. Sus ojos expresaban alegría, tristeza, rabia, todo lo que sentía Selin se reflejaba en su mirada. Y eso, para mí, es una de las características que definen a una gran actriz. No solo se trata de recitar líneas, sino de transmitir emociones y conectar con el público a un nivel profundo. Hande entendió esto desde el principio. Sabía que el lenguaje no verbal era tan importante como las palabras, y lo utilizaba magistralmente. En cada escena, su mirada contaba una historia, complementando el diálogo y profundizando en la psicología del personaje. Recuerdo particularmente una escena en la que Selin se enfrenta a su pasado, a una situación familiar dolorosa. Hande, sin decir una sola palabra, logró transmitir todo el dolor, la frustración y la esperanza que sentía el personaje. Fue una actuación magistral, un momento de pura emoción que me dejó sin aliento. Después de Güneş Inkler, Hande continuó sorprendiéndonos con su talento en otras series. Pero sin duda, su papel más icónico hasta la fecha es el de Eda YLDZ en Sen Kalkam. ¡Ay, Eda! ¿Quién no se enamoró de Eda? Un personaje fuerte e independiente, apasionada por su trabajo, y con una gran determinación para alcanzar sus sueños. Eda YLDZ fue mucho más que un personaje de televisión, se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino, de la lucha por los sueños y de la importancia de la autenticidad. Hande encarnó a Eda con una energía arrolladora, dándole vida a una mujer que inspiraba a creer en uno mismo y a no rendirse ante las adversidades. Sen Kalkam fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre Hande y Kerem Bürsin. Su relación en la pantalla era tan natural y creíble que muchos creímos que era real, y bueno, en cierto punto lo fue. Pero más allá de la química con Kerem, Hande brilló por sí sola. Su interpretación de Eda fue magistral, logrando transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza del personaje de una manera que nos hizo reír, llorar y enamorarnos con ella. La serie trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes países y culturas. Y en el centro de todo estaba Hande con su talento y carisma, guiando la historia y conectando con el público de una manera única. La serie demostró el poder de las historias bien contadas, de los personajes entrañables y de la química entre los actores. Y Hande sin duda fue la clave del éxito de Sen Kalkam. Creo que lo que más me gusta de Hande es su versatilidad como actriz. No se encasilla en un solo tipo de personaje, sino que siempre está dispuesta a asumir nuevos retos y a explorar diferentes facetas de su talento. La hemos visto en comedias románticas, dramas, thrillers, y en cada uno de estos géneros, ha demostrado su capacidad para adaptarse y para dar vida a personajes memorables. Esta versatilidad es una cualidad invaluable en un actor, y Hande la posee en abundancia. No teme salir de su zona de confort, probar cosas nuevas y desafiarse a sí misma. Y es esta actitud la que la ha convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Pero Hande no solo es una gran actriz, también es una persona admirable. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y con una gran sensibilidad social. Siempre ha utilizado su plataforma para hablar de temas importantes y para apoyar causas que le apasionan. Su compromiso con la sociedad y su capacidad para inspirar a otros son cualidades que la hacen aún más especial.
Por ejemplo, su apoyo a organizaciones benéficas que trabajan con niños con cáncer es algo que me conmueve profundamente. Ande sabe que su voz tiene un gran alcance y la utiliza para dar visibilidad a estas causas y para generar conciencia sobre la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. Este tipo de acciones demuestran su calidad humana y su compromiso con el bienestar de los demás. No se limita a ser una figura pública, sino que utiliza su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Su dedicación a esta causa es constante y genuina, y su ejemplo inspira a otros a involucrarse y a hacer la diferencia. Además, Ande es un verdadero ícono de estilo. Su sentido de la moda es impecable y siempre está marcando tendencia. Sus looks son una inspiración para muchas mujeres, y su influencia en el mundo de la moda es innegable. Pero más allá de su estilo, lo que realmente admiro de ella es su autenticidad. No intenta ser alguien que no es, y siempre se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Su estilo personal es una extensión de su personalidad, y refleja su confianza, su creatividad y su individualidad. No sigue las tendencias ciegamente, sino que adapta la moda a su propio estilo, creando looks únicos y memorables. Creo que esa autenticidad es lo que la hace tan atractiva para el público. La gente se siente identificada con ella porque ven en Ande a una persona real, cercana, que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad y que siempre se mantiene fiel a sus principios. En un mundo lleno de imágenes perfectas y apariencias falsas, la autenticidad de Ande es un soplo de aire fresco. Su honestidad y transparencia la conectan con el público a un nivel emocional, generando una conexión genuina y duradera. Y hablando de autenticidad, me encanta cómo Ande interactúa con sus fans en las redes sociales. Siempre se toma el tiempo de responder a sus mensajes, de compartir fotos y vídeos de su vida personal, y de mostrar su agradecimiento por el apoyo que recibe. Esa cercanía con sus fans es algo que valoro mucho, porque demuestra que Ande no se ha dejado llevar por la fama y que sigue siendo una persona humilde y agradecida. Su interacción con sus fans va más allá de simples publicaciones y comentarios. Se toma el tiempo de leer sus mensajes, de responder a sus preguntas y de conectar con ellos a un nivel personal. Esta cercanía genera un sentimiento de comunidad entre sus fans, quienes se sienten valorados y apreciados. También admiro su ética de trabajo. Ande es una actriz muy dedicada y comprometida con su trabajo. Siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto, y su profesionalismo es admirable. Se prepara a fondo para sus personajes, investiga, ensaya, y se entrega por completo a la historia que está contando. Su dedicación y compromiso son evidentes en cada uno de sus proyectos. No se conforma con hacer un buen trabajo, sino que siempre busca superar sus propios límites y ofrecer una actuación excepcional. Su ética de trabajo es un ejemplo para todos los que aspiran a tener éxito en sus carreras. Y no podemos olvidar mencionar su belleza. Ande es una de las mujeres más hermosas del mundo, sin duda. Pero su belleza va más allá de lo físico. Tiene una belleza interior que se refleja en su sonrisa, en su mirada, en su actitud. Es una mujer segura de sí misma, que se ama y se acepta tal como es, y eso es algo que la hace aún más atractiva. Su belleza irradia desde adentro hacia afuera, transmitiendo una energía positiva y contagiosa. Su confianza y seguridad en sí misma la hacen aún más atractiva, demostrando que la verdadera belleza reside en la aceptación y el amor propio. Además, me encanta su sentido del humor. Ande es una persona muy divertida y espontánea, y siempre está dispuesta a reírse de sí misma. Su sentido del humor es contagioso, y siempre me alegra el día cuando veo sus entrevistas o sus publicaciones en las redes sociales. Su espontaneidad y su capacidad para reírse de sí misma la hacen aún más cercana y accesible al público. No se toma la vida demasiado en serio, y su actitud positiva es contagiosa. Y hablando de redes sociales, creo que Ande ha sabido utilizar su plataforma de una manera muy inteligente. No solo la utiliza para promocionar su trabajo, sino también para compartir mensajes positivos, para inspirar a sus fans, y para crear conciencia sobre temas importantes. Su presencia en las redes sociales es un ejemplo de cómo una figura pública puede utilizar su influencia para hacer el bien. Utiliza su plataforma para promover causas benéficas, para hablar de temas importantes como la salud mental y el empoderamiento femenino, y para inspirar a sus fans a perseguir sus sueños. Su presencia en las redes sociales es una fuerza positiva en el mundo. Otra cosa que me gusta mucho de Ande es su amor por los animales. Tiene varios perros y gatos, y siempre está compartiendo fotos y vídeos de ellos en sus redes sociales. Su amor por los animales es evidente y me parece admirable que utilice su plataforma para promover el bienestar animal y para animar a la gente a adoptar mascotas. Su amor por los animales es una muestra de su gran corazón y su sensibilidad. Promueve la adopción responsable y conciencia sobre la importancia del cuidado animal. Y no podemos olvidar mencionar su talento para el arte. Ande es una gran pintora, y sus obras son impresionantes.
Su arte es una expresión de su alma, y a través de sus pinturas podemos conocer un poco más sobre su mundo interior. Me encanta que utilice su talento para el arte como una forma de expresión y de conexión con el mundo. Sus pinturas son una ventana a su alma, revelando su creatividad, su sensibilidad y su pasión por la vida. Utiliza el arte como una forma de terapia y de autoexpresión, y su talento es innegable. En resumen, Anne Ercel es mucho más que una actriz talentosa y una mujer hermosa. Es una persona admirable con una gran sensibilidad social, un fuerte compromiso con su trabajo y una autenticidad que la hace única. Su impacto en el mundo del entretenimiento y su influencia en la sociedad son innegables, y por eso siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Es un modelo a seguir para muchas jóvenes, demostrando que con trabajo duro, dedicación y autenticidad se pueden alcanzar los sueños y generar un impacto positivo en el mundo. Y no soy la única que piensa así. Anne tiene millones de fans en todo el mundo que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Su comunidad de fans es una de las más grandes y activas del mundo, y están siempre dispuestos a defenderla y a apoyarla en cada uno de sus proyectos. El amor y el apoyo que recibe de sus fans son un testimonio de su impacto en la vida de muchas personas. Esta comunidad global de fans es un reflejo de su carisma, su talento y su calidad humana. Su conexión con el público trasciende fronteras culturales y lingüísticas, uniendo a personas de diferentes partes del mundo en un mismo amor y admiración por Anne. Creo que Anne es un ejemplo a seguir para muchas jóvenes. Su historia es una historia de superación, de trabajo duro y de perseverancia. Ha demostrado que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños, y que no hay límites para lo que se puede lograr. Su éxito es una inspiración para todos nosotros, y nos anima a perseguir nuestros propios sueños con pasión y determinación. A pesar de los desafíos y obstáculos que ha enfrentado a lo largo de su carrera, siempre ha mantenido una actitud positiva y perseverante, demostrando que con trabajo duro y dedicación se pueden superar cualquier adversidad. Y bueno, creo que ya he compartido con ustedes todas las razones por las que Anne Ercel siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Es una actriz talentosa, una persona admirable y un verdadero ícono de estilo. Su impacto en mi vida y en la vida de muchas otras personas es innegable, y siempre estaré agradecida por todo lo que nos ha dado. A través de sus personajes, su trabajo humanitario y su autenticidad, Anne ha inspirado a millones de personas a creer en sí mismas, a perseguir sus sueños y a hacer del mundo un lugar mejor. Hemos recorrido su carrera, desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes. Hemos analizado su talento, su belleza, su personalidad y su impacto en el mundo. Hemos hablado de su amor por los animales, su talento para el arte, su sentido del humor y su compromiso con la sociedad. En definitiva, hemos explorado las razones por las que Anne Ercel es una persona especial y porque siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Su trayectoria es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la autenticidad pueden convertir a una persona en un ícono y una inspiración para muchos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan podido conocer un poco más sobre Anne Ercel. Me encantaría saber qué piensan ustedes de ella. ¿Cuál es su papel favorito de Anne? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Me interesa mucho conocer sus opiniones y perspectivas sobre Anne. ¿Qué papel les ha impactado más? ¿Qué cualidades admiran de ella como persona y como artista? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si les gustó, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad sobre temas que nos apasionan. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que si quieren ver más vídeos como este, no duden en mostrar su apoyo. Su feedback es invaluable para mí. Me ayuda a entender qué tipo de contenido les gusta más y qué temas les resultan más interesantes. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.